Título cuarto. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al derecho sucesorio. Capítulo primero. Del albaceazgo. Artículo 91. Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación. 1. En los casos en los que con arreglo a la legislación civil resulte necesario, será de aplicación lo previsto en este capítulo primero, para los casos de renuncia del albacea a su cargo, o de prórroga del plazo del albaceazgo. Segundo, para la remoción de su cargo. Tercero, para la rendición de cuentas del albacea. Cuarto, para la obtención de autorización, para que el albacea pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia. 2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. 3. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a las normas comunes de esta ley, el juzgado de primera instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio del solicitante. 4. La decisión de estos expedientes corresponderá al juez, salvo la resolución de los supuestos previstos en el número primero del apartado 1 de este artículo, que corresponderá al secretario judicial. Capítulo segundo. De los contadores partidores dativos. Artículo 92. Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación. 1. Será de aplicación lo previsto en este capítulo A para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1057 del Código Civil. B. Para los casos de renuncia del contador partidor nombrado, o de prórroga del plazo fijado, para la realización de su encargo. C. Para la aprobación de la partición realizada por el contador partidor cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios. 2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. 3. La tramitación y decisión de estos expedientes, que se ajustará a las normas comunes de esta ley y a lo dispuesto en el Código Civil, corresponderá al secretario judicial del juzgado de primera instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el juzgado de primera instancia del lugar del domicilio del solicitante. Capítulo tercero. De la aceptación y repudiación de la herencia. Artículo 93. Ámbito de aplicación. 1. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en todos los casos en que, conforme a la ley, la validez de la aceptación o repudiación de la herencia necesite autorización o aprobación judicial. 2. En todo caso, precisarán autorización judicial a los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia, o legados en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de esa edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento. B. Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o legado, o para repudiar los mismos. C. Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre. 3. Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la repudiación de la herencia realizada por los legítimos representantes de las asociaciones, corporaciones y fundaciones capaces de adquirir. Artículo 94. Competencia, legitimación y postulación. 1.
será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a las normas comunes de esta ley, el juzgado de primera instancia del último domicilio, o, en su defecto, de la última residencia del causante, y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante. 2. Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación de los llamados a la herencia, ellos mismos representados por el Ministerio Fiscal, si fueran menores o tuvieren la capacidad modificada judicialmente, su defensor judicial, si no se le hubiera dado la autorización en el nombramiento y los acreedores del heredero que hubiera repudiado la herencia. 3. Será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en los casos establecidos en las letras A y B del apartado 2 del artículo 93. 4. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros. Artículo 95. Resolución. 1. El juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, y valorando su conveniencia a los intereses de los llamados a la herencia, resolverá concediendo o denegando la autorización o aprobación solicitada. 2. En el caso de haberse solicitado autorización o aprobación para aceptar sin beneficio de inventario, o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el juez, solo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. 3. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos. Título V. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al derecho de obligaciones. Capítulo I. De la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda. Artículo 96. Ámbito de aplicación. Cuando, conforme al artículo 1128 del Código Civil, o cualquier otra disposición legal, proceda que se señale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación a instancia de alguno de los sujetos de la misma, se seguirán las normas comunes de la presente ley. Artículo 97. Competencia y postulación. 1. La tramitación y resolución del presente expediente corresponderá al juez de primera instancia del domicilio del deudor. Si la relación trabada fuera entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional y éste fuera el deudor de la prestación, la competencia podrá corresponder también al juez de primera instancia del domicilio del acreedor, a elección de éste. 2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. 3. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso, y el secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal. Capítulo II. De la consignación. Artículo 98. Ámbito de aplicación, competencia y postulación. 1. Se aplicará lo dispuesto en este capítulo en los casos en que, procediendo la consignación conforme a la ley, se realice ante el órgano judicial. 2. Será competente el juzgado de primera instancia correspondiente al lugar donde deba cumplirse la obligación, y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elección del solicitante. En su defecto, será competente el que corresponda al domicilio del deudor. 3. Para la actuación en el presente expediente no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Artículo 99. Tramitación. 1. El que promueva la consignación judicial expresará en su solicitud los datos y circunstancias de identificación de los interesados en la obligación a que se refiera la consignación, el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, así como las razones de esta, todo lo relativo al objeto de la consignación, su puesta a disposición del órgano judicial, y, en su caso, lo que se solicite en cuanto a su depósito. Asimismo, deberá acreditar haber efectuado el ofrecimiento de pago, si procediera, y en todo caso el anuncio de la consignación al acreedor y demás interesados en la obligación,
Con la solicitud, se habrá de efectuar la puesta a disposición de la cosa debida, sin perjuicio de que posteriormente pueda designarse como depositario al propio promotor. 2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, el secretario judicial dictará decreto que así lo declare, y mandará devolver al promotor lo consignado. En caso contrario, admitida la solicitud por el secretario judicial, este notificará a los interesados la existencia de la consignación, a los efectos de que en el plazo de 10 días retiren la cosa debida, o realicen las alegaciones que consideren oportunas. Igualmente adoptará las medidas oportunas en cuanto al depósito de la cosa debida. 3. Cuando los interesados comparecidos retirasen la cosa debida, aceptando expresamente la consignación, el secretario judicial dictará decreto teniéndola por aceptada, con los efectos legales procedentes, mandando cancelar la obligación y, en su caso, la garantía, si así lo solicitara el promotor. 4. Si transcurrido el plazo no procedieran a retirar la cosa debida, no realizarán ninguna alegación o rechazaran la consignación, se dará traslado al promotor, para que inste, en el plazo de 5 días, la devolución de lo consignado, o el mantenimiento de la consignación. En el caso de que el promotor solicitara la devolución de lo consignado, se dará traslado de la petición al acreedor por 5 días, y si le autorizara a retirarlo, el secretario judicial dictará decreto acordando el archivo del expediente y el acreedor perderá toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores quedarán libres. Si la cosa fuera retirada por la exclusiva voluntad del promotor, el archivo del expediente dejará subsistente la obligación. Cuando el promotor instará el mantenimiento de la consignación, el secretario judicial citará al promotor, al acreedor, y a aquellos que pudieran estar interesados a una comparecencia a celebrar ante el juez, en la que serán oídos, y se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas. 5. El juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, la obligación y la concurrencia en la consignación de los requisitos que correspondan, resolverá declarando no estar bien hecha la misma. Si la resolución tuviere por bien hecha la consignación, ésta producirá los efectos legales procedentes. Se entregará al acreedor la cosa consignada, y se mandará cancelar la obligación, si el promotor lo solicitare. En caso contrario, la obligación subsistirá, y se devolverá al promotor lo consignado. 6. Los gastos ocasionados por la consignación serán de cuenta del acreedor, si fuera aceptada, o se declarase estar bien hecha. Esos gastos serán de cuenta del promotor, si fuera declarada improcedente, o retirase la cosa consignada. Título 6. De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales. Capítulo 1. De la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo. Artículo 100. Ámbito de aplicación. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los supuestos en los que el usufructuario pretenda reclamar y cobrar por sí los créditos vencidos que formen parte del usufructo, cuando esté dispensado de prestar fianza, o no hubiese podido constituirla, o la constituida no fuese suficiente, y no cuente con la autorización del propietario para hacerlo, así como para poner a interés el capital obtenido con dicha reclamación, si no contara con el acuerdo del propietario. Artículo 101. Competencia y postulación. 1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se ajustará a las normas comunes de la presente ley, el juzgado de primera instancia del último domicilio, o en su defecto, de la última residencia del solicitante. 2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. Artículo 102. Solicitud. El expediente se iniciará mediante solicitud del usufructuario, a la que se acompañarán los documentos o medios de prueba que acrediten su derecho, la existencia del crédito vencido que se pretenda reclamar, o, en su caso,
el importe cobrado al realizar el mismo, y que pretenda poner a interés, y la falta de la autorización del propietario. En el supuesto de que solicitara la autorización para poner a interés el capital obtenido tras cobrar el crédito vencido, deberá ofrecer garantías suficientes para conservar su integridad. Artículo 103. Tramitación y resolución. 1. Admitida a trámite por el secretario judicial la solicitud, convocará a la comparecencia al promotor, al propietario, y a aquellos que pudieran estar interesados en el cobro del crédito, quienes serán oídos por este orden. Posteriormente, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas. 2. El juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, y valorando la conveniencia del cobro del crédito que forma parte del usufructo de la inversión del capital obtenido, resolverá concediendo o denegando la autorización solicitada. Si la autorización otorgada fuera para cobrar un crédito vencido que forme parte del usufructo, deberá establecerse la obligación del usufructuario de informar periódicamente, dentro de los plazos otorgados, al tribunal sobre las gestiones realizadas, así como del resultado final. Pero si la autorización lo fuera para poner a interés el capital obtenido por el cobro de ese crédito, la resolución deberá contener las garantías a establecer por el usufructuario para conservar la integridad del capital. Capítulo 2. Del expediente de deslinde de fincas no inscritas. Artículo 104. Ámbito de aplicación. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo cuando se pretenda obtener el deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el registro de la propiedad. Tratándose de fincas inscritas, se aplicará lo dispuesto en la legislación hipotecaria. Tampoco resultarán de aplicación a los inmuebles cuya titularidad corresponda a las administraciones públicas, cuyo deslinde se practicará conforme a su legislación específica. Artículo 105. Competencia, legitimación y postulación. 1. Será competente para el conocimiento de este expediente el secretario judicial del juzgado de primera instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca, o la mayor parte de ella. 2. Se iniciará el expediente a instancia del titular del dominio de la finca, o, de ser varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute sobre la misma. 3. En la tramitación del presente expediente será preceptiva la intervención de abogado, si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros. Artículo 106. Solicitud y tramitación. 1. El expediente se iniciará mediante escrito en el que se harán constar las circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, así como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, con su domicilio, si fuera conocido por el solicitante. Cuando el deslinde solicitado no se refiriera a la totalidad del perímetro de la finca, se determinará la parte a que haya de contraerse. Respecto de las fincas colindantes que aparezcan inscritas en el registro de la propiedad, deberá aportarse igualmente certificación registral. El solicitante del deslinde deberá aportar, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, objeto del deslinde y de las colindantes, así como los documentos o justificantes que sirvan de fundamento a su pretensión. Además, en caso de que el promotor manifieste que la representación gráfica catastral no coincide con la del deslinde solicitado, deberá aportar representación gráfica georreferenciada del mismo. En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar el resto de la delimitación de las fincas afectadas que resulten de la cartografía catastral en lo no afectado por el deslinde. Dicha representación gráfica deberá estar debidamente georreferenciada y suscrita por técnico competente, de modo que permita su incorporación al catastro una vez practicado el deslinde. 2. El secretario judicial, admitida la solicitud, comunicará el inicio del expediente a todos los interesados, quienes, en el plazo de 15 días, podrán hacer las alegaciones y presentar las pruebas que estimen procedentes. Transcurrido el plazo,
El secretario judicial dará traslado a dichos interesados de toda la documentación aportada, y les citará al acto de deslinde a celebrar en el plazo de 30 días para buscar la avenencia entre ellos. No se suspenderá la práctica del deslinde por la falta de asistencia de alguno de los dueños colindantes, quedando a salvo su derecho para demandar, en el juicio declarativo que corresponda, la posesión o propiedad de las que se creyese despojado en virtud del deslinde. De la misma forma, si antes de la comparecencia, el dueño de alguna de las fincas colindantes se opusiera al deslinde, archivara el expediente en relación a la parte de la finca lindante con la del opositor, reservando a las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda, y continuará con el resto. Artículo 107. Resolución. 1. De lograrse el acuerdo entre todos los interesados, o parte de ellos, el secretario judicial hará constar en un acta todo cuanto acuerden, y que el acto terminó con avenencia total o parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, así como los términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia. 2. Finalizado el acto, el secretario judicial dictará decreto haciendo constar la avenencia, o que fue parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. Al decreto se incorporará el acta, y, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica, y, en el supuesto de discordancia con esta, la representación gráfica alternativa aportada. 3. El secretario judicial remitirá testimonio del acta y del decreto al catastro a los efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que correspondan, según su normativa reguladora. Título séptimo. De los expedientes de subastas voluntarias. Artículo 108. Ámbito de aplicación. Se aplicarán las disposiciones de este título siempre que deba procederse, fuera de un procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado. Artículo 109. Competencia y postulación. 1. Será competente el juzgado de primera instancia que corresponda al domicilio del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde estos radiquen. 2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de abogado y procurador. Artículo 110. Solicitud. 1. Será necesario solicitud de iniciación del expediente, con la identificación y estado del bien o derecho, que deberá ir acompañada de los documentos siguientes a los que permitan acreditar la capacidad legal para contratar del solicitante. B. Los que acrediten su poder de disposición sobre el objeto o derecho de la subasta. Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompañará certificación registral de dominio y cargas. C. El pliego de condiciones particulares con arreglo a las cuales haya de celebrarse la subasta, y en donde se recogerá la valoración de los bienes o derechos a subastar. 2. En caso de existir arrendatarios u ocupantes del inmueble de cuya enajenación se trate, el solicitante deberá identificarlos en su solicitud inicial, procediéndose en tal caso, en la forma prescrita en el artículo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3. En la solicitud podrá pedirse al secretario judicial que acuerde la venta del bien o derecho por persona o entidad especializada. De estimarse procedente, el secretario judicial acordará dicha venta con sujeción a lo establecido en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto sea compatible con las disposiciones de este título. Artículo 111. Tramitación. 1. El secretario judicial, antes de resolver sobre la solicitud, consultará el registro público concursal a los efectos previstos en la legislación especial. 2. A la vista de la documentación,
resolverá lo que proceda sobre la celebración de la subasta. Si acordare su procedencia, el secretario judicial pondrá en conocimiento del registro público concursal la existencia del expediente con expresa especificación del número de identificación fiscal del titular persona física o jurídica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta. El registro público concursal notificará al juzgado que esté conociendo del expediente la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El secretario judicial pondrá en conocimiento del registro público concursal la finalización del expediente cuando la misma se produzca. 3. Acordada su celebración, si se tratare de la subasta de un bien inmueble o derecho real inscrito en el registro de la propiedad o bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar al de aquellos, el secretario judicial solicitará por procedimientos electrónicos certificación registral de dominio y cargas. El registrador de la propiedad expedirá la certificación con información continuada por igual medio, y hará constar por nota al margen del bien o derecho esta circunstancia. Esta nota producirá el efecto de indicar la situación de venta en subasta del bien o derecho, y caducará a los 6 meses de su fecha, salvo que con anterioridad el secretario judicial notifique al registrador el cierre del expediente o su suspensión, en cuyo caso el plazo se computará desde que el secretario judicial notifique su reanudación. El registrador notificará, inmediatamente, y de forma telemática, al secretario judicial y al portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial. El portal de subastas recogerá la información proporcionada por el registro de modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido. 4. La subasta se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bajo la responsabilidad del secretario judicial, por lo que serán de aplicación las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto, en cuanto sean compatibles con lo previsto en este título. 5. La publicidad y celebración de la subasta se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo aquello que no esté previsto en el pliego de condiciones particulares. En los edictos se expresará el pliego de condiciones. 6. Terminada la subasta, el secretario judicial, mediante decreto, aprobará el remate en favor del único o mejor postor, siempre y cuando cubra el tipo mínimo que hubiera fijado el solicitante, o no se hubiere reservado expresamente el derecho a aprobarla, en cuyo caso se le dará vista del expediente, para que en el término de 3 días pida lo que le interese. Igual comunicación se le dará en el caso de que por algún licitador se hiciere la oferta de aceptar el remate, modificando algunas de las condiciones. Si el solicitante aprueba el remate o acepta la proposición, se resolverá teniendo por aprobado el remate en favor del licitador de la misma. 7. Cuando en la subasta no hubiere ningún postor, o el solicitante no hubiera aceptado la proposición, se sobreseerá el expediente. 8. El decreto de adjudicación contendrá la descripción del bien o derecho, la identificación de los intervinientes, expresión de las condiciones de la adjudicación y los demás requisitos necesarios, en su caso, para la inscripción registral. Un testimonio de dicha resolución, que se entregará al adjudicatario, será título suficiente para la práctica de las inscripciones registrales que, en su caso, correspondan.